comentan que les ha ido bien, tanto el sábado como el domingo, entonces este fin de semana sí ya vamos a estar conmigo, ¿ok? Igual los otros instructores van a estar apoyando siempre en el proceso. Este fin de semana vamos a ver un poco ya de lo que es la RCP, ya un poco de pacientes más integrales, ya hemos visto las nociones básicas de muchas cosas y ya vamos a ir viendo ya cosas más integrales. Vamos a ver el tema del día de hoy, que es el pilar fundamental del primer respondiente o de la persona que brinda primeros auxilios, dado que es muy importante el soporte básico de vida, ¿ok? El soporte básico de vida básicamente se centra en brindar un apoyo, ¿ok? Que muchas veces es algo fácil de realizar, pero que va a salvar la vida del paciente. Son maniobras básicas, ¿ok? Que van a ayudar a nuestros pacientes. En ese sentido, vamos a hablar tanto de la maniobra de Heimlich y de la RCP, ¿va? Es muy importante. Bibliografía para este tema, el manual BLS, ¿ok? Que igual está ya subido dentro de sus textos anexos. BLS está ahí, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de que tenemos proveedores de cuidados de la salud. Para ser un proveedor de cuidados de la salud, no necesariamente tengo que ser un médico, ¿ok? Básicamente yo puedo ser un rescatista, un voluntario que va a velar por la salud de la población. En ese sentido, cualquier persona que tenga alguna emergencia que conlleve a que yo lo tenga que apoyar en el tema de salud, brindando primeros auxilios, brindando una primera respuesta, atención prehospitalaria, hay que tomar en cuenta que van a trabajar, por ejemplo, de forma interrelacionada con otras instituciones, probablemente personal de bomberos, personal de a lo mejor hospitales, de otros cuerpos de rescate, de otros cuerpos voluntarios, para brindarle un cuidado inicial a estos pacientes, ¿ok? Con respecto al soporte vital básico, vamos a hablar de la ventilación asistida, que eso lo vamos a desglosar un poco. La RCP, la reanimación cardiopulmonar. Durante mucho tiempo le decían la resucitación cardiopulmonar o la respiración cardiopulmonar. No, es reanimación cardiopulmonar, ¿ok? Algunas guías incluso todavía le hablan a este tipo de términos como reanimación cerebro cardiopulmonar, ¿ok? Y la maniobra de Heimlich, que la maniobra de Heimlich básicamente igual nos ayuda a desobstruir las vías respiratorias. Dentro de la filial tenemos un curso, por ejemplo, que es un curso certificado a nivel internacional, que es el BLS justamente, de un instituto que se llama EXI, de Estados Unidos, que es un curso que sería bueno que lo tomen. Si lo han tomado, ustedes ya saben que es un buen curso, y si no, les va a apoyar como un buen complemento a todo su currículum también, ¿no? Entonces ahí yo creo que van a dejar fechas los del área de capacitación en filial, entonces si hay algún curso, les recomiendo que se metan. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, nosotros tomamos en cuenta que las personas que fallecen de forma súbita en la calle, que tienen un paro cardíaco, por ejemplo, tienen ya condicionantes para tener esas patologías. Entonces, las enfermedades cardiovasculares son un espectro muy grande de enfermedades. Básicamente vamos a hablar de algunas cuantas, que dentro de los datos de Estados Unidos representan 800,000 muertes por año. En Bolivia no tenemos datos, pero yo creo que andamos más o menos por los mismos números. Los proveedores de cuidados de la salud debemos de reducir primeramente nuestros factores de riesgo personal. Esto quiere decir, si yo, como proveedor de primeros auxilios, proveedor de atención prehospitalaria, voluntario, primer respondiente, etcétera, no tengo un propio autocuidado de mi persona en mi propia salud, es muy complicado que quiera ayudar a las otras personas. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que si hay riesgos, primero tengo que mitigar mis propios riesgos y posteriormente ayudar a otras personas. Los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares se dividen en dos grupos grandes, ¿ok? El primer grupo, que son los factores de riesgo evitables, y los factores de riesgo inevitables. Esto es pregunta de examen, por ejemplo, ¿ok? Dentro de los factores de riesgo evitables o modificables, fumar. Si una persona fuma, aumenta la probabilidad que tenga alguna patología cardiovascular o alguna patología que pues pueda ser mortal. La hipertensión arterial también es un factor de riesgo. Pacientes que tengan hipertensión arterial, fumen, también tienen mucho riesgo de tener alguna enfermedad cardiovascular a la larga. El tema del colesterol alto, la grasa en la sangre, como le conoce la gente, pues también es un factor de riesgo. La falta de ejercicio, el sedentarismo, el no realizar ningún tipo de actividad física, pues también es un factor de riesgo. El estrés y la obesidad. Todos estos yo los puedo modificar, ¿ok? Son factores de riesgo modificables. Yo los puedo modificar y pues disminuyo mi riesgo cardiovascular. Pero los que no puedo modificar, por ejemplo, es el tema del género. Entre los varones y mujeres se ha demostrado que los varones tenemos mayor riesgo de sufrir patología cardiovascular que las mujeres, porque las mujeres a nivel hormonal tienen cierto grado de protección gracias a los estrógenos. Entonces, a nivel de enfermedades cardíacas, los varones tenemos mayor riesgo que las mujeres. Con respecto al envejecimiento,
En el envejecimiento, los vasos sanguíneos no son los mismos, el corazón no es el mismo, el cuerpo no trabaja de la misma manera, entonces sí te predispone a sufrir los efectos de una enfermedad cardiovascular. Y factores hereditarios. Si bien no te dicen hay un gen para el infarto, hay un gen para el paro cardíaco, no, pero se habla de que si yo tengo malos hábitos asociados a familiar de primer grado también tenga malos hábitos, probablemente que mi familiar haya sufrido alguna patología cardiovascular me predispone a yo también tenerlos, ¿ok? Es algo que se habla. Con respecto al soporte vital básico, entonces hemos visto que hablamos de la RCP y de la obstrucción de la vía aérea. Vamos a empezar con la obstrucción de la vía aérea porque va muchas veces de la mano, ¿ok? Entonces, con respecto a la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, que igual es una pregunta de examen, ¿qué es la sigla que nosotros le damos? Es OBASE, ¿ok? Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Si ustedes leen alguna bibliografía diferente, les pueden hablar solo como OVA, obstrucción de las vías aéreas, ¿ok? Es lo mismo, ¿va? Entonces, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es de que la mayor cantidad de pacientes que tienen esta obstrucción de las vías aéreas ocurren en restaurantes, ocurren en salones donde la gente está comiendo. Como podemos ver en el video, veamos a este paciente de acá. Y vamos a nosotros ver de que está en el restaurante, está comiendo, está un poco ya ansioso, probablemente tenga una obstrucción de la vía aérea, quiere toser, no puede, entonces quiere tomar agua, tampoco puede, hasta que una persona se percata de lo que está pasando. Se acerca y le dice, amigo, ¿puede respirar? No. Ah, perfecto. Entonces, maniobra de Heimlich. 1, 2, 3, 4, 5. Al quinto ha botado. Entonces, a la quinta compresión abdominal. Entonces, si nosotros vemos, esto se resuelve en segundos, ¿verdad? Si yo llamo a una ambulancia y digo, el señor está con una obstrucción de la vía aérea y espero que los de la ambulancia resuelvan el cuadro y yo no hago nada, este paciente va a fallecer. Entonces, ahí está la importancia de que ustedes conozcan esta habilidad básica que es la maniobra de Heimlich, ¿ok? Para desobstruir las vías respiratorias asociadas a un cuerpo extraño. Entonces, la obstrucción de las vías aéreas puede resultar en una emergencia que resulta en la muerte si es que no es tratado. La obstrucción de la vía aérea en adultos ocurre durante la comida y en los niños ocurre más que todo con los objetos. Mientras juegan los objetos pequeños en la boca, imagínate que le das un Lego, un Rastri, una cachina a un bebé, pues probablemente esta vaya a quedarse alojada en la vía aérea. Y para esto yo tengo un signo que es el signo universal del asfixia o del ahogamiento. En este caso, una persona que está comiendo y se le ha quedado atorada en la vía respiratoria probablemente tenga este signo, en el cual las dos manos se van hacia la garganta, ¿sí? Las dos manos van a la garganta y en ese sentido tiene cara de desesperación, puede haber cianosis. Recordamos que la cianosis es la coloración azulada de la piel, ¿verdad? Esto producto de que no está entrando oxígeno. Podemos tener desesperación, miedo en el paciente, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo para que yo tenga una obstrucción de la vía aérea pueden ser pedazos grandes de comida poco masticados. ¿Cómo se llama este plato típico? A ver, pónganlo en el chat. ¿Cómo se llama este plato típico? Cochabambino. Trancapecho, ¿verdad? Trancapecho. Entonces, a ver, asocienlo, trancapechos de tranca, o sea, asocienlo. Entonces, imagínense que ustedes tienen una persona que obstruye sus vías respiratorias durante la comida por un alimento. Probablemente sea porque la masa, cuando entra en contacto con la saliva, pues se hace más pegajosa, más viscosa, puede pasar muchas cosas en la deglución, pues probablemente llegue a pasar. Niveles elevados de alcohol en la sangre, ¿ok? El nivel elevado de alcohol en la sangre también puede generar que el paciente no pueda deglutir bien, no pueda hacer pasar bien los alimentos, entonces también estos puedan quedar obstruidos en la vía respiratoria. Dentaduras postizas, placas, dientes y llorar, reír o hablar mientras tenemos algo en la boca, líquido. Entonces, en ese sentido, esta es la que más nos ha pasado, lo último. ¿Verdad? Entonces lo que nosotros, por ejemplo, lo que pasa es de que estamos tomando refresco, empezamos a reír o empezamos a hablar y el refresco se va pues hacia la vía aérea. ¿Y qué hacemos? Tosemos. Y al toser tratamos de eliminar, ¿ok? Este cuerpo extraño en este caso es el agua, ¿ok? Y es lo que más la gente le conoce como se ha atorado, ¿verdad? Entonces, generalmente no genera ningún riesgo, no genera ninguna complicación porque el paciente está tosiendo, está respirando, solo es un poco molesto. Diferente fuera la situación en la cual yo estoy comiendo y un pedazo de carne se me aloja en mi vía aérea y no puedo ni siquiera toser, no puedo respirar. Porque para toser tiene que entrar el aire y tiene que salir el aire. Entonces, algo muy importante. Lo normal que pasa es de que dentro de la boquita, ok, yo mastico el alimento. Después de masticar, hago pasar el alimento.
Y al hacerlo pasar, primero va hacia la orofaringe, hacia la faringe, y luego llega hacia lo que va a ser una intersección, ¿ok? Se dan cuenta, esto blanco de acá va a ser vía aérea y lo de acá atrás va a ser vía digestiva. Están en un estrecho contacto, o sea, están muy cerca. Entonces, ¿qué es lo que pasa si por alguna mala suerte esto entra por donde no debería o entra de mala forma? ¿Ok? O se obstruye, se aloja en una posición anómala, pues puede obstruir la vía respiratoria. Lo que normalmente debería pasar es de que el alimento va de la boca hacia la garganta, hacia el esófago y termina en el estómago. ¿Ok? Pero si pasa lo que hemos mencionado al contrario, que más bien se aloja en la vía aérea, tenemos dos cosas que pueden pasar. La primera es de que si el paciente tiene suerte es una obstrucción parcial. En la obstrucción parcial es una obstrucción que no ocluye totalmente la vía respiratoria, el paciente tose, ¿ok? El paciente empieza a toser, a toser, a toser, a toser para eliminar el objeto. La tos entonces, perdón, es un mecanismo reflejo para que el paciente elimine este objeto. Pero si el objeto se ha quedado atorado y no está tosiendo el paciente, aquí viene la obstrucción entonces que es completa. Esta tos va a ser ineficiente porque para toser tiene que entrar aire y tiene que salir el aire, ¿verdad? Entonces si está totalmente obstruido no entra ni sale el aire y esa es de la que me va a generar mayor complicación. Entonces en la obstrucción parcial la tos lo resuelve y la obstrucción total la tos no va a ser un mecanismo reflejo, entonces yo tengo que ayudar al paciente con la maniobra de Heimlich. Entonces vamos a ver un video y en el video ustedes me dicen si es una obstrucción total o es una obstrucción parcial. Amen to the goes challenge. ¿Era una obstrucción total o parcial? Parcial, ¿verdad? Muy bien, chicos, parcial porque ha tosido. Al toser eliminas el objeto. Y es lo que más nos ha pasado a todos nosotros. Empezamos a toser y eliminamos el objeto. Ahora, la siguiente. Vamos a ver si es total o parcial. Muy bien, total. ¿De qué depende? Si se han dado cuenta, uno del tamaño del objeto. Uno era así como un chubi, imagínense, y el otro es un plátano, que puede tapar más la vía respiratoria. Otro, de la mala suerte de la persona, porque, por ejemplo, en algún punto, si yo tengo un objeto grande y lo decluto, puede pasar, ¿ok? Puede pasar hacia la vía digestiva, pero en algunos casos no. Entonces, es mala suerte, es el tamaño, ¿ok? Y básicamente el, el material del objeto, ¿ok? Si es sólido, es líquido, es blando o es duro, ¿ok? Entonces ya hemos visto entonces la diferencia entre total y parcial, para que no se les olvide. La parcial se resuelve con la tos, la total con maniobra de Heimlich. Entonces la obstrucción en el adulto. Nosotros nos acercamos al paciente, por más de que sea obvio, evidente, ¿ok? Y dentro de nuestro acercamiento en la evaluación inicial del paciente, lo que hemos visto, el XABCD, ¿verdad? En este caso, a medida que nosotros nos vamos acercando, vamos viendo que hay X, ¿ok? No hay hemorragia, aparentemente no hay hemorragia. La vía aérea, ¿cómo está? Y es aquí donde nos importa. Si el paciente logra hablar, tiene dificultad o empieza a toser, toda esa parte probablemente no esté permeable en la vía aérea. ¿Por qué? Porque tiene un objeto extraño, pero al toser este objeto se va a salir. Diferente fuera que yo me acerco a mi paciente y mi paciente no está respirando o el aire no está entrando. Mi paciente puede estar consciente, como hemos visto en el primer video, al inicio de todo, puede estar consciente, pero está desesperado, ¿ok? No puede emitir sonidos, no puede hablar, no puede toser. Pero en la obstrucción parcial sí. Entonces yo le pregunto, ¿estás bien? ¿Puedes respirar? Y si mi paciente está tosiendo, me está hablando, pues estamos bien, ¿ok? Animamos a la persona que siga tosiendo. Algunas personas optan por darle palmadas en la espalda. ¿Sirve? Sí, sirve, pero lo ideal es de que le des las palmadas en la espalda al paciente que está mirando hacia abajo. Porque si yo le doy las palmadas a un paciente que está erguido, está totalmente recto, el objeto va a vibrar y al vibrar pues puede enclavarse más hacia la vía aérea inferior. Entonces, preferible que lo hagas virar un poco hacia abajo y le des las palmadas en la espaldita. ¿Qué es lo que pasa si por el contrario yo me acerco a mi paciente dentro de mi XABCD en la A, la vía aérea no está permeable, el paciente no logra contestar la pregunta, solo gesticula, está cianótico, no está hablando, no puede ni toser? Pues aquí yo hago la maniobra de Heimlich. Hay bibliografía que les dice, hazle palmadas en la espalda primero y luego hazle la Heimlich. Acá vamos a irnos directo a la maniobra de Heimlich, ¿ok? Por ahora la evidencia actual es de que la maniobra de Heimlich es la que nos ayuda, en la cual voy a utilizar la mano dominante haciendo un puño. Entonces la mano con la que yo escribo va a hacer un puño.
La otra mano va a ir por encima, ¿ok? Realizando esta posición. Esa es la posición de las manos. Ahora, ¿cuál es la posición que yo tengo que adoptar con el paciente? Esta de acá. Nos ponemos atrás del paciente. Como vemos en la imagen, nos ponemos atrás del paciente y ubicamos el puño, ¿ok? Que hemos hecho al inicio, ¿se acuerdan? El puño con la mano dominante en la boca del estómago. ¿Y cómo yo identifico la boca del estómago? Tenemos un huesito en el pecho que se llama esternón, que si ustedes se lo pueden palpar, está aquí al centro del pecho. Donde se termina, inicia el abdomen, ¿ok? Ahora, entonces, donde se termina, inicia el abdomen y voy a buscar dónde estará mi ombligo. Digamos que está aquí mi ombligo. Entonces voy a poner el puño entre donde termina mi esternón y está mi ombligo. Ahí voy a colocar el puño de la mano dominante. ¿Va? Esa es una buena posición que ustedes pueden adoptar. Me pongo atrás de la persona, como hemos visto, y empiezo a hacer las compresiones hacia mí, hacia atrás y hacia mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy hacia atrás, ¿ok? Hacia mí y luego hacia arriba. Y es como si yo estuviera dibujando una J. Ok, vamos a dibujar una J. Esa es la posición que tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuando yo aprieto hacia atrás, aumento la presión adentro del abdomen. Elevo hacia arriba, hago de que el diafragma, que es un músculo que ya lo hemos conocido en la parte respiratoria, hemos dicho que el diafragma, cuando yo meto aire, baja, y cuando yo boto el aire, sube. Entonces, lo que yo estoy haciendo, le estoy obligando al diafragma a subir para que bote aire. ¿Ok? El pulmón siempre queda con un remanente de aire. Entonces, cuando yo aumento la presión adentro del abdomen, hago que el diafragma suba. Y si sube el diafragma, es como que yo empujara los pulmones y el paciente va a botar aire. Pero no puede botar aire porque está tapado. Exacto. Voy a botar aire con mucha presión para que liberemos la obstrucción, para que liberemos el objeto que está obstruyendo la vía respiratoria. Esa es la ciencia detrás de las compresiones. Entonces, esto se llama maniobra de Heimlich. ¿Para qué sirve? Para desobstruir las vías respiratorias en una obstrucción total. ¿Ok? En una obstrucción parcial no tiene sentido que yo haga maniobra de Heimlich porque el paciente puede respirar, puede botar aire y puede toser. Acá sí tiene mucho sentido porque el paciente, como no puede meter aire y no puede botar aire por sí solo, yo con las compresiones le estoy obligando a que bote aire, el aire que quedaba remanente, ¿ok? Aumentando las presiones del abdomen y subiendo el diafragma. En una mujer embarazada, lamentablemente, no puedo hacer maniobra de Heimlich. Como ustedes podrán ver, tenemos el producto y pues, hacer las compresiones abdominales no puede ser una buena opción. Lo que nosotros hacemos, igual nos colocamos atrás de la paciente y hacemos compresiones torácicas, ¿ok? En el tórax. Vamos a cumplir el mismo objetivo, porque cuando yo haga presión adentro en el tórax, este tórax va a aumentar su presión ahí adentro y va a generar que los pulmones igual boten el aire remanente que tenían o boten este aire que les quedaba. Entonces, en las mujeres embarazadas son compresiones torácicas, no es la RCP directamente, solo son compresiones por la maniobra de Heimlich, en este caso en tórax, en las mujeres embarazadas. Y en una persona obesa vamos a hacer lo mismo. ¿Okay? Una persona que es obesa, igual hacemos las compresiones torácicas porque es muy poco probable que pueda abarcar todo el abdomen de mi paciente. Y si por alguna razón mi paciente no tiene, bueno, es muy grande y no puedo abarcar a todo mi paciente generando un abrazo, pues es el único caso en el cual yo podría hacer echar a mi paciente, ¿sí? Y no voy a hacer compresiones abdominales, voy a hacer compresiones torácicas, ¿ok? No le voy a generar ninguna arritmia al paciente, porque lo que yo estoy haciendo no es RCP, no estoy haciendo 30 compresiones, 2 ventilaciones, no. Lo que yo estoy haciendo es lo mismo, aumentar la presión adentro del tórax para que se pueda liberar el objeto. Entonces, obesos y embarazadas, compresiones torácicas, un paciente adulto normal, compresiones abdominales. Es lo que te dice la ciencia, lo que te dice la bibliografía actual. Puede no ser bien visto, pero es lo que se maneja. Antes, el paciente obeso, tú lo hacías echar en el suelo y le hacías compresiones abdominales, que no tenía mucho sentido, la verdad, ¿ok? Porque hacías demasiada fuerza para querer que el diafragma suba. Entonces, se ha optado por utilizar las compresiones torácicas que tienen mejor resultado. En ustedes mismos, si ustedes están solos y sufren una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, pues hay una técnica en la cual ustedes se apoyan sobre una superficie rígida, ¿ok? Que no tenga filo, que no les vaya a lastimar a ustedes y dejan caer todo su peso, ¿ok? La maniobra de Heimlich en una persona que está sola. En los niños yo sí tengo algunas variaciones importantes, ¿ok? La bibliografía me dice que un paciente pediátrico sí intenta hacer palmadas en la espaldita porque es más fácil que yo pueda maniobrar a este paciente y hacerlo mirar hacia abajo versus un adulto, ¿ok? Entonces yo me pongo a la altura del niño
Y voy a empezar con 5 palmadas en la espalda, ¿ok? 5 palmadas en la espalda. Y luego voy a proceder con lo que va a ser la maniobra de Heimlich posteriormente. Entonces yo intento empezar la maniobra con 5 palmadas en la espalda, haciéndole mirar hacia abajo. Si esta es inefectiva, empezamos con la maniobra de Heimlich. Si esta ya es efectiva y el paciente ya despeja su vía aérea, pues ya no hacemos Heimlich, ¿ok? Entonces 5 palmadas en la espalda para empezar y posteriormente continuamos con la maniobra de Heimlich de forma normal. Esto es en obstrucción en niños, ¿ok? Ahora, en los lactantes, en los bebés es otra figura. En los bebés, lo que yo voy a hacer es hacer una técnica de 5 palmadas interescapulares o 5 golpes en la espalda, acompañada de 5 compresiones en el pecho, como si fuera RCP en la misma posición, pero son 5. No es una RCP, ¿ok? Solo estamos haciendo lo mismo que hemos hablado, aumentar la presión en el tórax para que botemos el objeto. Porque esta guaguita no le puedo hacer una maniobra de Heimlich porque sus órganos son muy, muy frágiles todavía y puedo lastimarlo más. La técnica, ¿cuál es? Apoyo sobre el antebrazo de la mano dominante, hago las palmadas en la espaldita, ¿ok? Ayudándome de la gravedad, obviamente agarrando al bebé, y posteriormente le doy la vuelta y sobre una superficie rígida le doy las 5 compresiones en el pechito. ¿A qué altura? En medio de las 2 tetillas, ¿ok? 5, 5, 5, 5, 5, 5, hasta que el paciente bote el objeto. O en su defecto hasta que el paciente deje de estar reactivo. Generalmente una guaguita que está con una obstrucción empieza a estar inquieta, irritable, y si ya deja de estar reactivo, deja de respirar, deja de tener pulso, o en su defecto tiene una frecuencia cardíaca mucho menos de 60 latidos por minuto, hablando de los bebés, ahí yo empiezo la RCP propiamente dicho, que es algo que vamos a ver más adelante. Si una persona adulta, ¿ok? Si una persona adulta que estaba, yo le estaba realizando la maniobra de Heimlich, queda inconsciente, se desploma en el suelo, pues de igual forma voy a empezar lo que va a ser la RCP, obviamente verificando primero la respiración y el pulso. Si no hay pulso y no respira, empiezo lo que va a ser la RCP. ¿Por qué? Porque mi paciente ha hecho un paro secundario a la falta de oxígeno. Y aquí viene el segundo tema que es importante, la RCP, la reanimación cardiopulmonar. Hablando del RCP, es importante que ustedes conozcan que a nivel internacional, a nivel mundial, se manejan los mismos protocolos, ¿ok? Pueden variar algunos nombres, pero los protocolos van a ser siempre los mismos. Veamos este pequeño video y ustedes díganme si necesitaba o no necesitaba RCP el paciente. Vean si el paciente respira, habla, se mueve. Acá Juan Cano dice no, Rosa dice no, André dice no, no necesita. Segura a mão dele aqui, gente. Não para. Pronto. Alguém ajuda ele aí. Pode deixar, aqui eu vou. Muy bien, lo que todos dicen, no necesitaba porque estaba consciente. ¿Han visto que estaba moviendo el paciente? ¿Ok? Para darle RCP a una persona yo tengo que cumplir 3 criterios importantes. El primer criterio es de que no respire. El segundo, que no tenga pulso. Y el tercero, que esté inconsciente. Si yo tengo un paciente que respira, tiene pulso y está consciente, no necesita RCP. Si yo tengo un paciente que respira, ¿ok? Tiene pulso. Y de paso está inconsciente, por ejemplo, secundario una convulsión, un desmayo, no necesita RCP. Si yo tengo un paciente que no tiene pulso, ¿ok? Muy importante, no tiene pulso, está inconsciente, pero no está respirando bien, más bien está bocaneando. El bocanear es como una respiración agónica, se le llama, es como un pescadito fuera del agua. Empieza a estar, ¿ok? Y es un paciente que está en paro. ¿Ok? Y el cuerpo está con los últimos mecanismos de querer estimular la respiración. Justo para eso les voy a mandar un video al grupo de WhatsApp que nos compartieron en grupos de emergencias, en el cual es un paciente en paro. Y ahí se ve todos los procedimientos. Se ve la RCP, se ve la desfibrilación y se ve que están también generando manejo de la vía aérea, ¿ok? Y van a ver cómo es la bocaneada de aire que genera el paciente en la respiración agónica, ¿ok? Lo podemos ver después, pero ya está en el grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar. Entonces, la RCP, como definiciones, la reanimación cardiopulmonar es un conjunto de maniobras temporales que buscan generar la circulación en el paciente.
El corazón en el paro cardiorrespiratorio ha dejado de latir y los pulmones han dejado de funcionar. Entonces mi corazón no late, la parte respiratoria no funciona, por ende, ¿quién va a fallar? La parte nerviosa. Que el cerebro empieza a sufrir esta falta de oxígeno, esta falta de circulación, y el paciente clínicamente está muerto. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un periodo de tiempo, ¿okay?, de algunos minutos, en el cual yo, al hacer la reanimación y al utilizar medicamentos en el ámbito avanzado, al utilizar la descarga eléctrica, al utilizar oxigenación, todo eso, aumento la posibilidad de que mi paciente que clínicamente estaba muerto, ¿ok?, vuelva a tener funciones normales, ¿va? Entonces es importante que yo con las compresiones entienda que estoy haciendo que la sangre circule, porque a medida que voy comprimiendo el tórax, la sangre va saliendo del corazón, va volviendo al corazón. A medida que yo le doy ventilaciones o le doy oxígeno al paciente, se va oxigenando esta sangre, entonces el paciente puede tener un beneficio. Hay una cadena de supervivencia, ¿ok? La cadena de supervivencia me dice a mí que si yo sigo todos estos protocolos, todos estos eslabones, el paciente se va a salvar. Una cadena se compone de argollas, ¿verdad? Las argollas también les llamamos eslabones. Si todo está interrelacionado y está conectado, va a funcionar. Si no, no va a ser muy funcional. Donde te dice que en el ámbito de primeros auxilios o el ámbito prehospitalario, tú lo primero que tienes que hacer ante un paciente, ¿ok?, que está en paro, y tú identificas que está en paro, haz que llamen a un sistema de emergencias médicas. Activa un sistema de emergencias médicas. Y uno diría, pero en Bolivia no pasa eso, eso no pasa en Cochabamba. Ayer ha habido un paro, ¿ok?, un paro cardíaco, donde han ido unidades de respuesta. En el Ayacucho y Esteban Arce, y casi pasando a la terminal por el Mercado de la Paz, ha habido un paro en plena vía pública. ¿Ok? Entonces han ido varias unidades, lamentablemente el paciente ha fallecido, ¿sí? Pero la gente, a lo que mencionan, los transeúntes ya han empezado compresiones. A lo mejor de buena o mala manera, pero ya había compresiones, ¿ok? Entonces es importante eso. Ahora, si es que no tienes quien te lo active el sistema de emergencias porque estás solito, pues tú empiezas tu RCP. Después de tu segundo ciclo, tú llamas a la ambulancia. Pero si es que hay gente, hay curiosos, hay por ahí personas que pueden llamar a la ambulancia, tú empiezas tu RCP y dices a alguien que active el servicio de emergencias médicas, ¿ok? Y aquí es importante saber los números de ambulancias. Entonces, activamos la respuesta a emergencias, brindamos RCP de alta calidad. La RCP de alta calidad es un término que se empezó a emplear muchísimo estos últimos años, en el cual adoptamos, ¿ok?, muchos parámetros que yo tengo que evaluar para saber si es una buena compresión o no, que los vamos a ir desglosando. Tengo que generar una desfibrilación temprana. Esto quiere decir que muchas veces las causas de que el corazón deje de latir es de que este corazón, en vez de latir así, estaba temblando o estaba latiendo demasiado rápido porque ha habido un problema eléctrico. Y la desfibrilación es mandar una descarga eléctrica que va a reiniciar este corazón, si ustedes quieren verlo así. Entonces, en nuestro medio, en primera respuesta, lamentablemente no tenemos acceso a desfibriladores, a no ser que estemos en el aeropuerto. En el aeropuerto sí hay desfibrilador, pero en centros comerciales grandes, lamentablemente no tenemos. Con todo esto que me ha tocado conocer algunos países, he podido ver diferentes realidades. Por ejemplo, en Colombia, en cualquier lugar hay desfibriladores. Centros comerciales, plazas, restaurantes, en todo lado hay desfibriladores. Incluso en el aeropuerto mismo, que es enorme, hay desfibriladores cada cierto tramo de metros, cada ciertos pisos, hay harto. En México también hay, ¿ok?, en algunas zonas. En Europa, que sí me ha tocado en algunas experiencias con algunos compañeros que hemos hablado, hay en estaciones del metro, mercados, hay en todo lado. Y son de acceso público. E incluso están habiendo protocolos en Estados Unidos y en Europa en el cual si hay un paro, tú llamas a la ambulancia y te mandan un desfibrilador por un dron. Que viene el desfibrilador, vienen unas tijeras y unas instrucciones y te mandan por dron. Cosa que no pasa acá. Un problema que tenemos en Latinoamérica por el cual todavía no hemos implementado todo este tipo de cosas es de que un desfibrilador tiene que ser de acceso público. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, como los extintores, ¿verdad? ¿Ok? Que están en un apartado en la pared y tiene que ser de acceso público, tiene que ser fácil de utilizar, fácil de sacar. ¿Qué pasa si ponemos un desfibrilador aquí en la Heroínas y San Martín? ¿Qué pasa si ponemos un desfibrilador de uso público en la Heroínas y San Martín? Se lo llevan, se lo roban. Lamentablemente tenemos esta cultura todavía. Y luego lo vamos a ver revendiendo, ¿no?, en Marketplace. Pero pues nos falta todavía eso. Ahora, otra cosa que puede pasar.
es de que ustedes llaman a una ambulancia y la ambulancia no tiene desfibrilador. Porque según la normativa de ambulancias, solo algunas ambulancias pueden tener desfibrilador. En este caso, las ambulancias de tipo 2, ¿ok? Que son ambulancias ya para emergencias básicas, y las de terapia intensiva, que tienen que tener desfibrilador. Las ambulancias de traslado básico o incluso las ambulancias de equipos de primera respuesta en las cuales estamos Cruz Roja, SAR, GEOS, el desfibrilador es opcional. Entonces, ahí todavía tenemos varios conflictos. Con respecto al soporte vital avanzado, entonces, desfibrilador, lo ideal es que tengamos, ¿ok? Soporte vital avanzado, va a llegar la ambulancia y muchas veces en la ambulancia nosotros llegamos, hacemos reanimación avanzada, intubamos, ponemos medicamentos. Si tenemos suerte, el paciente sale del paro. Y si no tenemos suerte, pues el paciente lamentablemente fallece. Algo que se está optando por hacer dentro de los protocolos es paciente que esté en paro, no lo trasladas, ¿ok? Se saca del paro en la escena, a no ser que los beneficios de trasladarlo superen el riesgo. Por ejemplo, hay mucho riesgo para mí si llevo un paciente en paro y estoy haciendo RCP solito ahí atrás y mi conductor de la ambulancia se pelea con los choferes, yo me caigo ahí atrás, es muy inseguro para mí, ¿ok? En cambio, si es que el paciente está en vía pública, está en la calle, está en domicilio, yo hago todos los protocolos que estén posibles hasta que el paciente salga del paro o no. Eso ya es algo que pues muchas veces depende del tiempo, las patologías. Si el paciente sale del paro, va a llegar al hospital y en el hospital le van a hacer cuidados posparo. Los cuidados posparo quiere decir de que este paciente que no ha estado con circulación porque clínicamente estaba muerto, pues el cerebro sufre, el corazón sufre, los riñones sufren, todo el cuerpo sufre esta falta de oxígeno. Son muy pocos casos y muy poco probable que el paciente, como en el video que les mandé, después de un paro, hable, esté medio orientado. Generalmente los pacientes están planchados, ¿ok? Están inconscientes, tienen daño neurológico muchas veces, convulsionan. Entonces, se dan cuidados posparo, se hacen muchos estudios, se queda internado en terapia intensiva. Y hasta ahí era lo que se manejaba antes, hasta antes de la pandemia. En 2020 lanzan esta actualización, la recuperación, donde te dicen de que el paciente que ha estado en paro, pues tendrá daño psicológico, tendrá secuelas, estará bien, la familia estará bien, se habrá reinsertado laboralmente, socialmente. Entonces, eso es lo que se implementó. Generalmente esto lo vemos más en personas que trabajan en el hospital, ¿verdad? Entonces, los que trabajamos en el hospital vemos desde que el paciente ha entrado en paro, hasta que ha ido a terapia, de terapia ha ido a piso, a salas generales, luego se ha ido a su casa. Entonces, generalmente lo manejamos así. Ustedes, como primeros respondientes, como primeros auxilios, ¿ok? Sus funciones radican acá. Activar y empezar la RCP. Si me llega un desfibrilador, belleza. Con el desfibrilador más, súper bien. Apoyar los servicios de urgencia, ¿por qué no? Muchas veces en las ambulancias solo estamos dos, el chofer y el médico, el chofer y el paramédico. Alguna vez tres. Y si nos podemos apoyar de ustedes que tienen conocimiento en muchas áreas, vamos a hacer 4, 5 reanimadores. Entonces, muchísimo mejor, ¿va? Pregunta de examen, entonces, cadena de supervivencia de la AJA para adultos. Activación de la respuesta de emergencias, RCP de calidad, desfibrilación, soporte vital avanzado, cuidados posparo y recuperación, ¿ok? Apréndanse cuáles son los pasos, muy importante. ¿Cómo reconozco que un paciente está en paro? Básicamente, para reconocer que está un paciente en paro, hemos dicho 3 criterios importantes, ¿verdad? Que no respire, no tenga pulso y esté inconsciente. Y es lo que yo hago muchas veces en mi evaluación del paciente. Y es algo que, por ejemplo, a veces queda un poco complicado de entender cuando yo veo el tema de evaluación del paciente, porque si me dicen X, A, B, C, D, E, ¿dónde va pues que evalúe si respira, si tiene pulso, todo eso? Cuando yo me voy acercando a mi paciente, ya estoy viendo la seguridad de la escena, ya estoy evaluando la escena, si es segura, no es segura, cuántos pacientes hay, qué ha pasado, lo que hemos visto, ¿verdad? Seguridad, escena, recursos, ¿ok? Cuando me voy acercando al paciente, yo veo si está consciente o inconsciente, ¿va? Si mi paciente está inconsciente, yo tengo que saber por qué está inconsciente, ¿ok? Entonces muchas veces ha perdido sangre, le falta oxígeno, ¿qué ha pasado? Un golpe en la cabeza, solo está descansando. Entonces es ahí donde yo al acercarme le pregunto, amigo, ¿estás bien? Amigo, soy de la ambulancia, soy de la Cruz Roja, te voy a ayudar. Si mi paciente está inconsciente, ¿ok? Mi XABCDE, que lo estamos haciendo al mismo tiempo, es buscar, ¿hay sangrados? No, no hay sangrados. La A, la B aérea, la B, ventilación. Ah, entonces B, ventilación. ¿Está respirando? Evaluó la respiración. La C, circulaciones. ¿Cómo está el pulso? ¿Se acuerdan que hemos visto el tema del pulso? Y hemos visto el pulso carotídeo, especialmente en paciente que esté inconsciente. Ahí está el protocolo. ¿Va? Entonces, paciente inconsciente, automáticamente ustedes tienen que buscar el pulso y la respiración. El paciente que está consciente,
obviamente va a tener pulso y obviamente va a estar respirando. Si les está hablando es porque tiene pulso y está respirando. ¿Ok? Y es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta. Y lo vamos a ir viendo en la parte práctica. Ya han tenido un primer acercamiento en la práctica de evaluación del paciente. A partir de ahora ya vamos a hacerlo mucho más explicado. Vamos a desglosarlo muchas cosas más. ¿Ok? Entonces tocamos a la víctima. Pregunto, ¿estás bien, amigo? Si el paciente está inconsciente, voy al siguiente punto. Respiración, pulso. Esto de acá, esas tres cosas, no tienen que tardar más de 10 segundos. Para buscar la respiración, algunas personas decían mirar, escuchar y sentir, que tú mirabas el tórax del paciente, escuchabas la respiración poniendo la oreja a su nariz, básicamente a su vía aérea del paciente, y escuchabas la respiración y sentías cómo era la respiración. Pero desde la pandemia ya no se recomienda mucho esa técnica. Lo que más optamos es por mirar el tórax, si se expande o no se expande, incluso sentir si hay expansión o no. El pulso carotidio, ¿ok? En adulto pulso carotidio, en los bebés el pulso braquial, que es el de acá, ¿va? Algo importante y algo que tienen que tomar en cuenta. Ante la duda, que ustedes no saben si está respirando bien, no saben si tiene pulso, no están muy seguros, lo que te dicen es iniciar reanimación. Si el paciente no necesitaba reanimación, las compresiones son un estímulo doloroso muy fuerte para el paciente, que puede hacer que estaba solo inconsciente, reaccione, ¿ok? Pero si el paciente sí necesitaba reanimación, obviamente no va a reaccionar y tu RCP ya va a estar empezado. Entonces, importantísimo eso. Si no respira, no tiene pulso, está inconsciente, activamos el sistema de emergencias médicas, solicitamos un DA, que es un desfibrilador externo automático, y empezamos la RCP. Hay situaciones en las cuales yo no voy a realizar RCP. No es porque no quiera, sino es porque ya no se puede. En este caso, cuando ustedes corren riesgo o peligro mortal. Imagínense un paciente que hace paro porque se ha electrocutado y sigue el cable ahí, sigue agarrando el cable. No van a hacer RCP ahí. Un paciente que se ha caído de un precipicio y ha hecho paro. Ustedes no tienen cómo bajar. No van a hacer RCP. Cuando el paciente tiene signos evidentes de una muerte irreversible, está decapitado, en estado de descomposición, un corte transversal completo. Cuando el paciente tiene exposición de masa encefálica, un paciente que se accidenta o se cae de mucha altura y pues lamentablemente el cerebro, el cráneo se rompe, el cerebro está esparcido en el suelo, tampoco tiene criterio de reanimación. O incluso otro criterio que se maneja es un paciente que está en paro, pero no sabes hace cuánto tiempo y probablemente sea más de 10 minutos. Entonces, más de 10 minutos sin soporte básico quiere decir que tampoco tiene criterios para que tú le hagas RCP. Es un poco complejo y generalmente pasa en las mañanas, es donde más recibo llamadas en la ambulancia. Auxilio, mi abuelito no está respirando. Parece que no, su corazón está latiendo. Entonces tú le dices, ya empiezan a hacer RCP, tú llegas y cuando preguntas bien qué ha pasado, pues te dicen de que, bueno, el señor generalmente se despierta a las 3 de la mañana, toma su medicamento, luego vuelve a la cama, pero no ha vuelto a la cama. Y lo han encontrado la mañana siguiente, casi 6:30, 7 de la mañana en el suelo. Tal vez está desde las 3 en paro. No, tal vez estaba hace 10 minutos, pero hay que evaluar todo eso. Entonces, si es mucho tiempo el paciente que está en paro, tampoco se recomienda la RCP. ¿Ok? Por cada minuto, y pregunta de examen, por cada minuto que el paciente pasa en paro cardíaco, ¿ok?, disminuye un 10% de posibilidad de que el paciente sobreviva. Entonces, por cada minuto que mi paciente está en paro, disminuye 10%. 10%, 10%, 10% hasta llegar a un 100%. Entonces, el paciente en 10 minutos ya no tiene mucho criterio de que yo le haga RCP. Entonces, importante. ¿Y por qué hablamos mucho del tiempo? Eso es muy importante que ustedes conozcan. Para los que son del área de la salud, los voy a explicar un poquito complejo. Para los que no son del área de la salud, los voy a explicar un poco básico. Primero, la explicación para el área de la salud. Dentro de los ritmos de paro desfibrilables, tenemos dos grandes entes, que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Cuando son ritmos rápidos y son ritmos que están sumamente estimulados por la parte eléctrica, se habla de que mientras más antes yo actúe dentro de los 4 minutos, yo estoy en una fase que se llama fase eléctrica. Esta fase eléctrica quiere decir que si yo genero una descarga eléctrica, una desfibrilación, el paciente va a salir del paro ya. Entonces, si es que alguno ha visto alguna vez un paciente en paro en el hospital, el paciente que es un paro presenciado, que se realiza una descarga rápida y oportuna, sale del paro rápido. Si pasan los 4 minutos de paro, entramos en una fase circulatoria, donde se beneficia muchísimo más de medicamentos de la RCP convencional que la descarga propia. ¿Ok? Si pasamos más de
10 minutos entramos a una fase metabólica. Entonces, esto llega desde los 4 hasta los 10 minutos y más de 10 minutos es la fase metabólica. La fase metabólica tiene una respuesta incierta a medicamentos, por ejemplo, con el bicarbonato, y se beneficia de compresiones en algún punto de desfibrilación, pero ya es una fase muy tardía, en la cual depende de la comorbilidad del paciente, el estado del paciente y muchas otras cosas que puedan pasar. Así que mientras más antes descargue, muchísimo mejor. Especialmente a ritmos de paro desfibrilables. Entonces es importante que ustedes tengan un desfibrilador lo más antes posible si están en el medio hospitalario. ¿Ok? Ahora sí, explicación para los que no son del área de la salud. Hemos hablado que cada minuto que pasa, ¿verdad? Perdemos 10% de sobrevida. Entonces, si yo llego a un punto que son los 10 minutos, aquí hay muy poca probabilidad de que mi paciente salga del paro de forma cotidiana en la calle. ¿Qué quiere decir esto? Solo con mis manitas, solo con compresiones, solo con ventilación boca a boca, incluso solo con lo que haga una ambulancia básica. Es muy poco probable, ¿va? Si yo empiezo la reanimación lo más antes posible y ya llamo a mi ambulancia y llega lo más pronto posible mi ambulancia, tengo chance de que mi paciente pueda beneficiarse de una descarga en caso de ser necesario. Entonces, mientras más rápido sean mis intervenciones, más rápido va a salir del paro. Mientras más me tarden mis intervenciones, mucho más va a tardar el paciente en salir del paro. O si sale del paro, va a tener demasiadas secuelas que son incompatibles incluso con una buena calidad de vida. ¿Va? Listo. Hemos hablado de que el RCP de alta calidad tiene que cumplir algunos criterios. Y esos criterios son preguntas de examen, así que anótenselo, saquen lo captura, lo que ustedes quieran. La RCP de calidad tiene que cumplir estos criterios. Primer criterio, la frecuencia. La frecuencia de las compresiones, ¿ok? Es de 100, de 100 a 120 compresiones por minuto, lo que es equivalente más o menos a 2 compresiones por segundo. Hay demasiadas canciones. Este fin de semana en la práctica vamos a aprender todas las canciones que podamos utilizar, unas más fuera de lo común que otras, pero de 100 a 120 compresiones por minuto. La compresión quiere decir de que yo voy a comprimir con una profundidad de más o menos 5 centímetros. Algunos libros te dicen incluso hasta 6 centímetros, ¿ok? Pero no superar los 6 centímetros, 5 a 6 centímetros. Manejemos 5 centímetros. La descompresión quiere decir de que cuando mi tórax yo lo hunda con la compresión, tengo que dejarle que vuelva a su posición original. En este juego de comprimir y dejarle que vuelva a su posición original es que hay una buena circulación, ¿ok? No voy a hiperventilar a mi paciente. Quiere decir esto de que no le voy a dar aire de forma excesiva a mi paciente sin que sea necesario. Lo que yo voy a darle de aire son 2 ventilaciones. ¿Ok? Hago 30 compresiones y hago 2 ventilaciones. Si le doy más que eso, le doy con mucha fuerza, lo que va a pasar es de que el aire no solo va a entrar a la vía respiratoria. Hemos visto que está conectada a la vía digestiva. Está muy cerquita, ¿verdad? Entonces el aire también va a entrar al estómago. Si el aire entra al estómago, se distiende. Si se distiende, tiene que volver a su posición original en algún punto. Y se vuelve a su posición original y si ha comido el paciente, va a vomitarse. Y se va a broncoaspirar. O sea, ese vómito va a entrar a la vía respiratoria o en sus defectos. Si tú estás haciendo ventilación boca a boca y tienes mala suerte, te va a entrar a vos. ¿Ok? Pare esta sangre sin circular, pues tenemos mayor daño. Y lo que hemos hablado, de que mientras más rápido yo haga todos mis procedimientos sin interrupciones, más beneficio tiene mi paciente. ¿Sí? 5 cosas importantes: frecuencia, compresión, descompresión, hiperventilar y no detenerse. Si es que me voy a detener, va a ser para cambiar de reanimador, para generar la descarga, para hacer algún procedimiento, ¿ok? Y no tiene que durar más de 10 segundos. 10 segundos es lo máximo que tiene que durar. ¿Va? Listo. Durante muchos años hemos hablado de una técnica estándar que era 30 compresiones y 2 ventilaciones. Sí, estas 30 compresiones y 2 ventilaciones han sido una técnica pues muy utilizada durante todo este tiempo, pero tenía sus limitantes. Por ejemplo, si yo estaba en la calle y sí o sí tenía que dar ventilación boca a boca, imagínate que le des la ventilación boca a boca a alguien que tenga sangre, vómito o alguna sustancia que ponga en peligro mi vía respiratoria y me ponga en peligro a mí. En la época de la pandemia se ha estudiado muchísimo qué técnicas podríamos utilizar para evitar el contacto con la vía respiratoria del paciente que haga paro, porque los pacientes entraban en paro, muchas veces en la calle, y ha sido algo complejo. Ya debió haber muchas noticias, pacientes en la calle que los encontraban fallecidos porque han hecho paro ahí. Entonces, ¿qué es lo que se optó?
El 2010 ya se habla un poco de esta técnica de solo las manos. El 2015 ya estaba oficialmente en los libros. Y el 2020 lo han recomendado a ciegas, diciendo de que si yo no puedo realizar las ventilaciones porque tengo el peligro de que haya sangre, vómito o incluso no me siento preparado para dar las ventilaciones a nivel, no sé, emocional, a nivel no, de que, digamos, voy a dar la ventilación a una persona que está en situación de calle, tiene sangre, suciedad en las vías aéreas, probablemente no se animen a hacerlo. Lo único que voy a hacer es la técnica de solo las manos, en la cual yo le voy a ayudar a la persona generando solo compresiones. Voy a hacer solo compresiones torácicas. ¿Y cuántas compresiones voy a hacer? Entre 200 a 240 compresiones o equivalente a 2 minutos de RCP. Entonces te dice que tú identificas el paro, activas el sistema de emergencias y empiezas a comprimir 2 minutos, ¿ok? Y en esos 2 minutos hemos dicho que si hay en un minuto de 100 a 120 compresiones, en 2 minutos hay pues 200 a 240 compresiones en estos 2 minutos. ¿En dónde? En el mismo lugar. Ahora, ¿cuáles son los únicos casos que no se benefician de solo comprimir? Los niños, ¿ok? Y los ahogados. Pero ahogados en agua, ¿ok? O sea, los que se han entrado a una piscina y sus pulmones están llenos de líquido. Estos pacientes se benefician más de la ventilación porque en el proceso de la ventilación los pulmones se expanden y vuelven a su posición original. Entonces, en caso de los niños, sí los estimula a que salgan del paro más rápido porque las causas son respiratorias. Y en el caso de un adulto que, por ejemplo, ha estado ahogado en una piscina, cuando yo inflo los pulmones y vuelvo a su posición original, el agua sale. ¿Ok? Entonces, el aire desplaza al líquido. Entonces aquí ya tienen algunas canciones de Adamaris, Sabrina Carpenter, Espeso, Lady Gaga, Just Dance, Mascarena, Baby Shark. Muy bien, hay muchas más canciones todavía para todos los gustos. No, solo compresiones, solo me preocupo de las compresiones durante 2 minutos. Pasan los 2 minutos y posterior a eso reevalúo cómo está el paciente, cambio de reanimador. ¿Ok? Y si no hay nadie más, pues vuelvo a hacer los 2 minutos de compresiones hasta que llegue el servicio de emergencias médicas. Importante esto. La perfusión coronaria quiere decir la sangre que le llega al corazón y también hay perfusión cerebral, ¿ok? En ahogamiento de las respiraciones sí, se recomienda que en el ahogamiento sí demos las ventilaciones, que es un caso muy excepcional también en los niños. ¿Por qué? Porque en el ahogamiento, cuando yo doy el aire al paciente por la respiración boca a boca, con algún dispositivo que ustedes quieran darle el aire, los pulmones se distienden, ¿ok? Que estaban llenos de líquido, se distienden. Y al volver a su posición original, ¿ok? Botan el aire. Botan el agua, perdón. Botan el agua que estaba ahí adentro, porque el aire desplaza el líquido. ¿Sí? Entonces, importante. Y pregunta de examen también. La técnica sobre las manos, lamentablemente, no es tan eficaz en adultos ahogados. Lo que les mencionaba, imaginemos que este cuadrito es las compresiones y la circulación, ¿ok? Y que tienen que estar a este nivel. ¿Sí? A este nivel es lo óptimo. Entonces, vamos a hacer una línea. Listo. Vamos a hacer esto acá. Y es lo óptimo. Entonces, como vemos acá, cuando yo genero compresiones, digamos, esas son las compresiones. Y estamos a un muy buen nivel. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo me detengo más de 10 segundos o me detengo para hacer cualquier otra cosa? Vean, todo esto cae. Todo mi trabajo, todo lo que yo he hecho se ha caído. Y cuando quiero volver a hacer las compresiones, voy a tardar en llegar a mi objetivo y estar así de bonito en la circulación como hace rato. Es por eso que actualmente te dicen, si no tienes la capacidad de dar las ventilaciones porque te vas a tardar mucho, no tienes los elementos o está algo contaminado, solo haz esto, solo haz compresiones, como vemos en la imagen. ¿Por qué? Porque esas compresiones van a estar así constantemente en el tiempo. Entonces, es muy importante que conozcan que las compresiones solitas me van a ayudar en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que pasa si yo sí tengo la capacidad de dar ventilaciones? Sí tengo los elementos, tengo los dispositivos, tengo las ganas de dar ventilaciones boca a boca, o tengo algunos dispositivos que me ayudan a dar la ventilación, pues perfecto. Voy a utilizar esta técnica, que es la técnica de 30 compresiones y 2 ventilaciones, que es la más estándar. En ese sentido, yo voy a entender que tengo que tomar en cuenta tres cosas, ¿ok? La primera, la compresión. La segunda, la vía aérea. Y tercero, la ventilación. Muy parecido a lo que hemos visto en el ABCDE, pero no necesariamente es lo mismo, porque en C yo priorizo las compresiones, ¿ok? Es otro algoritmo, ¿va? Solo para RCP. Algoritmo de RCP, acuérdense entonces CAB, en caso de que yo pueda hacer compresiones y ventilar al paciente. En caso que yo no pueda ventilar al paciente, solo nos enfocamos en las compresiones, ¿ya?
Entonces, C de compresión. ¿Cuántas compresiones? 30 compresiones. A de vía aérea. Lo que yo voy a hacer es permeabilizar la vía aérea. Hemos dicho de que tenemos dos técnicas, la maniobra frente-mentón en caso de que no haya trauma en la columna, y si hay trauma en la columna, pues utilizamos la tracción mandibular. La B de ventilación o la respiración, voy a dar 2 ventilaciones al paciente. Entonces, este algoritmo se simplifica en decir, a un paciente en paro, yo voy a hacer 30 compresiones y posterior a eso voy a hacer 2 ventilaciones. 30 compresiones y 2 ventilaciones. A esto que yo estoy hablando de 30 compresiones y 2 ventilaciones, le vamos a llamar ciclo, ¿ok? Y cada vez que yo haga 30 compresiones y 2 ventilaciones, eso equivale a un ciclo, ¿ok? Entonces tengo un paciente en paro, hago 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿ok? Y hay que hacerlo durante 5 ciclos. Pregunta, durante 5 ciclos, pregunta de examen, ¿ok? ¿Por qué durante 5 ciclos? Porque más o menos en esos ciclos he abarcado más o menos 2 minutos, que es el tiempo óptimo para poder reevaluar a mi paciente y cambiar de reanimador, ¿ya? Entonces, cada 5 ciclos ustedes cambian de reanimador. Si yo no tengo otro reanimador, ni modo, vuelvo a hacer yo, ¿ok? Pero ya sé que hay 5 ciclos. ¿Y yo cómo sé que estamos hablando de ciclos? Porque cuando yo hago 25, 26, 27, 28, 29, 30, son mis 30 compresiones. Pero ¿cómo le puedo informar al que está dando la ventilación? Si es que tengo alguien que dé la ventilación o yo mismo saber si estoy en las compresiones, puedo decir 30 y digo 1. O en vez de decir 30, digo 1. Así que es mi primer ciclo. Damos las 2 ventilaciones, de nuevo 25, 26, 27, 28, 29. En vez de decir 30, puedo decir 2. Entonces ya sé que es mi segundo ciclo. Después 27, 28, 29, en vez de decir 30, digo 3. Y así, yo sé en qué ciclo estoy. ¿Ok? Importante que conozcan y no se equivoquen. Si mi paciente, por alguna razón, no es colaborador en ese sentido de que yo sea una persona pequeña, mi paciente es muy, muy grande y me canso en el segundo ciclo, en el tercer ciclo, también es por eso que nosotros les decimos de que sepan en qué ciclo estás, porque si me va a relevar a alguien antes del quinto ciclo, solo tiene que completar los otros 2 que le faltan y luego reevaluamos y vemos qué hacemos, ¿ok? No le vamos a hacer empezar de cero. No es como que, ya me he cansado en el ciclo 3, vos dale, me empieza desde el 1, no, él continúa. ¿Va? Entonces, importante. Y espero que les haya quedado claro. 30 compresiones y 2 ventilaciones es un ciclo y hay que hacerlo por 5 ciclos. ¿Qué hacemos si el paciente está en el suelo? Nos arrodillamos al lado de la víctima, una rodilla a la altura del hombro, otra a la altura de la cintura del paciente. Vamos a ver imágenes. Si el paciente está en una cama, lo bajo al suelo. ¿Ok? Importante, tiene que estar en una superficie rígida. ¿Ok? Una superficie rígida. No puede estar sentado, no puede estar echado en una cama, tiene que estar totalmente echado en una superficie rígida. Cuando hablamos del hospital, en el hospital generalmente un paciente en paro, pues momentáneamente empezamos las compresiones en la cama del hospital y posteriormente ponemos una tabla corta, una tabla de RCP para hacer la reanimación. ¿Dónde colocamos las manos para masajear? La pregunta más importante. La bibliografía te dice en el centro del pecho, ¿ok? Algunos hablan, todavía por algunos temas técnicos, en el tercio inferior del esternón, pero no vamos a hablarlo así, ¿ok? Lo que vamos a hablar nosotros es de que tenemos 3 puntos importantes para yo ubicarme dónde poner las manos. Apoyamos la mano dominante primero, ¿ok? La mano dominante es la que voy a apoyar, el talón de la mano dominante. Trazo una línea imaginaria, descubro el pecho de mi paciente y trazo una línea imaginaria entre los 2 pezones, ¿ok? Y es ahí donde apoyo. Esa es la primera opción que ustedes tienen. Pero en pacientes muy gorditos, en mujeres y en pacientes, por ejemplo, de mucha edad, no les sirve esta referencia anatómica. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar otro punto de referencia anatómica un poquito más exacto, en el cual yo voy a hablar del esternón. ¿Se acuerdan del esternón que hemos hablado en Heimlich, no ve? Ese huesito que está aquí adelante. Inicia más o menos a la altura del cuello. A ver, tóquense su esternón, ¿dónde inicia? Aquí está. Donde inicia el esternón. Y punto medio de desde donde inicia, donde termina, es donde yo voy a poner las manos. ¿Ok? Donde inicia, donde termina el punto medio. Ese es el segundo punto de referencia. El tercer punto de referencia que yo tengo es evaluar dónde es que está terminando el esternón. ¿Ok? Y contar 2 dedos. A ver, 1 dedo, 2 dedos y ahí poner el talón de la mano. Entonces, es ahí
que yo voy a poner las manos. Entonces tenemos 3 puntos de referencia. Primer punto de referencia, la línea entre los dos pezones. Si no me sirve ese, puedo utilizar la mitad del esternón, ¿ok? Si no me sirve ese, de donde termina el esternón, pongo 2 deditos, mido con 2 deditos y es ahí donde apoyo el talón de la mano dominante. Entonces, esa es la parte técnica, ¿ok? Luego lo vamos a ver en la práctica el fin de semana hasta que les duela hacer el RCP, ¿va? Listo. Ahora, ¿qué otra cosa igual es importante que tomen en cuenta? ¿Cómo colocamos las manos? Hemos dicho la mano dominante va apoyada sobre el pecho, ¿ok? Sobre el esternón, y la otra le empanadea por encima. Los que escriben con la derecha apoyan el talón de la mano derecha y los que escriben con la izquierda, pues el talón de la mano izquierda. Y ponemos que tener los brazos totalmente extendidos, como vemos en la imagen. No hay que flexionar codos, ¿va? Como vemos en la imagen, están los brazos totalmente rectos, no está ni muy a la izquierda ni muy a la derecha del paciente. Y algunos dirán, ¿a qué lado me pongo? ¿A la derecha o a la izquierda? Si la gente dice que está a la izquierda del corazón del paciente, es indiferente, ¿ok? Ponerse a la derecha o a la izquierda es indiferente. Lo que nosotros queremos lograr es que hagamos buenas compresiones, ¿va? Listo, entonces vamos a estar a la mitad del pecho y empezamos a comprimir. El tórax debe desplazarse 5 centímetros, que hemos mencionado, no más de 6 centímetros, y a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Hemos dicho que tenemos que comprimir, dejarle descomprimir, no hiperventilar y no detenernos. Entonces, lo mismo, de 100 a 120 compresiones, más o menos 2 por segundo. Si el rescatador sabe realizar ventilación, lo que hemos hablado, si ustedes pueden ventilar al paciente, sea boca a boca, si ustedes pueden darle ventilación con algún otro dispositivo, háganlo. Si es que no pueden dar ventilación al paciente, ya no utilizamos las 30 compresiones y 2 ventilaciones. Lo que hacemos es directamente, ¿qué cosa? La técnica de solo las manos, que consiste en dar RCP de forma ininterrumpida durante 2 minutos hasta que cambiemos de reanimador. ¿Ok? Si yo puedo dar la ventilación, lo que voy a hacer, voy a permeabilizar la vía aérea. Ya hemos visto por qué. Porque la lengua obstruye la vía respiratoria, ¿sí? Especialmente en un paciente inconsciente. Si yo extiendo la cabecita y permeabilizo la vía aérea, el aire sí puede pasar. Ahora, alguno dirá, pero ¿por qué no le doy la ventilación al paciente y en la técnica de solo las manos? ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con el oxígeno? Algo importante. Cuando ustedes alguna vez les han apretado la barriga, así de la nada, ¿y qué ha pasado? Botas, no hay aire. Entonces lo mismo pasa, si tú le haces RCP a un paciente o le haces compresiones torácicas a un paciente que esté inconsciente, por este cambio de presiones que hemos visto, hay un proceso de respiración pasiva. Entonces tú comprimes el tórax, el paciente descomprime. Entonces hay ese proceso de ventilación, que no es mucho, pero es algo y puede compensar hasta cierto punto ese tema de la ventilación, pero solo en pacientes que pues no tengan los criterios, que no sean pediátricos y no hayan estado ahogados, ¿no ven? Y que tengan sangre, sustancias, secreciones en la boquita que me puedan generar algún daño a mi persona. Entonces, recapitulando, 30 compresiones, abrimos la vía aérea y damos las 2 ventilaciones. Para dar las ventilaciones yo tengo que tapar la naricita, pinzar la nariz y dar la ventilación boca a boca. Ahora, si es que yo no voy a utilizar la respiración boca a boca, voy a utilizar otros elementos como ser una mascarilla, un ambú o un BBM, también como se le conoce, pues lo voy a aplicar igual, voy a dar 2 ventilaciones, vamos a hacer prácticas con los BBMs y algunos dispositivos igual que nos ayudan porque tienen que conocerlo, ¿ok? En lactantes, aquí algo muy importante. En lactantes lo que vamos a hablar nosotros, perdón, se movió la camarita, listo. El lactante lo que vamos a hablar nosotros es a nivel de primeros auxilios, ¿ok? Hay todo un protocolo y un algoritmo de reanimación de los lactantes en el hospital que es diferente. Es un poquito algo ajeno a nosotros que no vamos a tocar. Lo que hablamos nosotros, un lactante, un bebé, que tenga menos de 60 latidos por minuto, esté inconsciente, esté azul, no tenga pulso, no respire, por ejemplo, este paciente yo le voy a hacer RCP. ¿Con qué técnica? Si estoy solito, soy un papá que está o soy un hermano, soy un familiar básicamente, voy a hacer 30 compresiones, ¿ok? Como en el agudo, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y hemos dicho que aquí las guaguitas sí se benefician de ventilación, entonces sí o sí en las guaguitas se recomienda 32. ¿Por cuánto tiempo? 5 ciclos. Entonces hemos visto que 30 compresiones y 2 ventilaciones equivale a un ciclo. Lo voy a hacer por 5 ciclos. Si estoy solo, si estoy con otra persona que también sabe de reanimación, el protocolo cambia a 15 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ok? Y igual por 5 ciclos.
Y disminuye, ¿por qué? Porque así yo optimizo las compresiones, optimizo las ventilaciones, porque la otra persona ya le sabe, no va a perder tiempo, ¿ok? ¿Cuál es la técnica? Igual, el centro del pechito del bebé con 2 dedos, puede ser, de una sola mano, o la técnica que se está optando muchísimo más últimamente por su practicidad, por la fuerza que genera, por el cansancio que es un poco más limitado, es esta, la técnica del abrazo, ¿ok? En la cual yo voy a hacer las compresiones abrazando al bebé y hago mis 30 compresiones si estoy solo o mis 15 compresiones si estoy con alguien más. Y las 2 ventilaciones van a ser nariz-boca. Entonces yo con toda mi boca voy a tapar la nariz y la boca del bebé y le voy a dar las ventilaciones. Entonces, 30 compresiones y 2 ventilaciones en lactantes si estoy solo y 15 compresiones y 2 ventilaciones si es que estoy con alguien más. Ahora, si es que alguno lee algún libro de reanimación en lactantes que sea hospitalario, les va a decir 3 compresiones y una ventilación. Pero eso no lo vamos a aplicar nosotros porque nuestros algoritmos en el medio extrahospitalario nos dicen esto en primeros auxilios. ¿Ok? 32. En niños solo utilizamos el talón de una mano, ¿ok? De una mano, con la otra podemos permeabilizar la vía aérea y lo mismo, 30 compresiones y 2 ventilaciones si estoy solo o 15 compresiones y 2 ventilaciones si estoy con alguien más. Y lo mismo, tapamos la naricita y vamos a dar las ventilaciones boca a boca. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente respire, se mueva, ¿ok? Haya algún tipo de movimiento. Creo que alguien levantó la mano, si me confirman, y si no, pues seguimos. ¿Va? Listo. Recuerden siempre entonces, 30 compresiones, 2 ventilaciones, vayan lo seguro, ¿va? Si son lactantes y están con alguien más, pues ahí ya podemos optar por el 15-2, ¿sí? Ahora, situaciones especiales en la reanimación. El trauma. ¿Ok? El trauma, pero no el trauma por trauma psicológico, no, el trauma de accidente de tránsito. En el accidente de tránsito, yo voy a tomar en cuenta que este paciente probablemente tenga un trauma en la columna, un trauma en el cuellito, en la cabeza. Si el paciente está encontrado inconsciente en primera instancia, ¿ok? En primera instancia está inconsciente, un accidente de tránsito, ha volado en la moto, yo me voy acercando y al estarme acercando evalúo la escena, la seguridad de escena, recursos que hemos visto, hago mi X, aparentemente no hay X, o capaz sí hay X, y yo voy a estimular al paciente si está respirando, está consciente, tiene pulso, ¿verdad? Entonces, mi paciente inconsciente con sospecha de trauma de cuello, cabeza, columna, yo hago mi protocolo muy parecido, pero yo voy a priorizar en ver si hay respiración, si hay pulso. Si no respira, no hay pulso, en vez de que una persona me esté agarrando la cabecita, prefiero que esa persona haga compresiones. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es priorizar la reanimación en vez de estar poniendo collarín, tabla espinal, no, voy a priorizar hacer la RCP. Una vez que el paciente salga del paro, ya. Lo mismo, si mi paciente está en un auto y ha hecho paro en el auto por un accidente de tránsito, voy a priorizar sacarlo rápido del auto para empezar la reanimación, ¿ok? No es que le vaya a doler al sacarlo porque clínicamente está muerto, entonces yo voy a priorizar, ¿sí? Entonces hay que posicionar al paciente, evaluar si está respirando, no está respirando, hay pulso, no hay pulso. Ahogamiento, aquí lo que ya les mencioné, removemos a la persona del agua, intentamos la reanimación. Ahora vamos a dar las ventilaciones en el paciente que, digamos, y aquí algo muy importante, si mi paciente no respira porque se ha ahogado, porque sus pulmones están llenos de agua, está inconsciente, pero tiene pulso, ¿ok? El problema no es el corazón, entonces no necesita RCP, el problema son los pulmones que no está respirando. Lo que voy a hacer, le voy a dar una ventilación de rescate, ¿ok? Una respiración de apoyo, ¿sí? Cada 5 segundos, hasta que el paciente bote todo el agua, en caso de que estaba con agua, o respire por sus propios mecanismos. Entonces, aquí una parte importante en ahogado. Si el paciente que está ahogado no respira, está inconsciente, pero tiene pulso, solo me preocupo por la ventilación. Ahora, si mi paciente en algún punto ya deja de respirar y de tener pulso, ya, pues ahí hago mi RCP convencional. ¿Ok? Ahora, si mi paciente que se ha ahogado no respira, no tiene pulso y está inconsciente, aquí hago mi RCP convencional. ¿Sí? Priorizando que cuando pueda le vaya a dar las ventilaciones. La hipotermia. La hipotermia es la disminución de la temperatura corporal por medios externos que han sido afectados. Por ejemplo, he dormido en la calle, ha llovido, me he accidentado y al accidentarme en plena lluvia me he enfriado más, he perdido sangre, por eso estoy mucho más frío, he estado en la nieve. Entonces, todo eso puede generar hipotermia. ¿Ok? Hay que calentar al paciente.
paciente que está en paro, ¿ok? Por hipotermia, hay dos cosas importantes. Lo tengo que calentar mientras estoy haciendo la reanimación, ¿ok? Y hay una frase en inglés, pero se la traduzco en español, en la cual dice, el paciente que está en paro por hipotermia no se lo declara muerto hasta que esté caliente y muerto. Entonces el paciente tú tienes que abrigarlo, tienes que calentar al paciente a la par que está haciendo la reanimación y obviamente si ya pese a eso no responde, pues ya sí, ahí sí ya nosotros paramos maniobras de reanimación. Removemos la ropa húmeda, cubrimos con cobija por capas y no elevamos los pies porque se han formado coágulos muy probablemente en zonas lejanas y pues coágulos pueden viajar. Esto que ven acá como papel regalo, no es papel regalo, se llama manta térmica, que van a conocerla y nos ayuda a calentar muy bien a los pacientes, ¿ok? Es un mecanismo que ayuda mucho y van a conocer, es súper compacto. En esos pacientes que están con hipotermia, ¿se acuerdan que yo les he dicho que no tienen que tardar más de 10 segundos en revisar si está consciente, inconsciente, respira, tiene pulso? Acá nos podemos tomar hasta 30, 45 segundos en revisarlos, porque con el frío la temperatura corporal baja tanto que el cuerpo entra en un sistema modo ahorro de energía, pongámoslo así, y este paciente va a tener una frecuencia cardíaca muy lenta y una frecuencia respiratoria muy lenta. Entonces, aquí yo sí me puedo dar chance de extenderme un poquito más con el tema de tiempos para evaluar si hay pulso y hay respiración. ¿Ya? Ahora, si después de 30, 45 segundos no respira, no tiene pulso, pues empezamos la RCP convencional, pero obviamente siempre abrigamos al paciente. Con la descarga eléctrica, primero es la seguridad lo más importante, ¿ok? El paro respiratorio y cardíaco son preocupaciones principales, sí. ¿Ok? Me preocupo más por el paro que por su quemadura. Ojo, me va a preocupar más por el paro que por la quemadura. Igual, hacemos lo que va a ser la RCP convencional, ¿sí? Y pues las quemaduras pues son de baja prioridad, cubrimos las quemaduras si el paciente sale de paro, ya nos preocupamos por eso después. 30 compresiones de 2 ventilaciones, lo mismo. Y otra cosa importante, si no es seguro, no entren. ¿Ok? Generalmente si estamos en un domicilio es bajar la palanca de corriente del domicilio. Si estamos en la calle es comunicarnos con servicios de ELFEC o servicios de alumbrado y toda esa parte para que corten la electricidad de esa cuadra o esos por lo menos de esos postes para que sea de fácil acceso para poderlo atender al paciente. ¿Ok? En el embarazo la prioridad es hacer la RCP. ¿Ok? Y pasa un segundo plano, lamentablemente, la vitalidad fetal, o sea, el producto. Lo que me importa es que la mamá salga del paro. Si la paciente solo está inconsciente, respira y tiene pulso, solo la pongo de costado izquierdo para ayudar a aliviar la presión que está generando el producto dentro de la circulación adentro de la barriguita. Pero si la paciente está en paro, no respira, no tiene pulso y está inconsciente, pues a ella voy a mantenerla totalmente echada, o sea, en este caso, en la que no está en paro, la hago lateralizar totalmente, ¿ok? En cambio, la que está en paro, le hago echar totalmente, pero lo que voy a hacer es de que alguien me ayude con la barriguita. Mientras yo estoy comprimiendo aquí, otra persona está llevando la barriguita al lado izquierdo de la paciente, o sea, su lado izquierdo de la paciente, para que la circulación pueda ser efectiva, ¿ok? Y el útero no me aplaste la vena cava, la aorta, etcétera. Entonces, esto especialmente cuando veo que la mujer embarazada, su útero llega más o menos a la altura del ombligo o sobrepasa el ombligo. ¿Ya? Algo muy importante. ¿Hasta cuándo realizo las maniobras de reanimación? 3 posibilidades tienen ustedes. Hasta que la víctima comience a hablar o se mueva. En ese caso yo la pongo en posición lateral de seguridad. Hasta que llegue el servicio de emergencias médicas. ¿Ok? Y hasta que el agotamiento físico me impida continuar. Si yo hago RCP y como en el video se empieza a mover, empieza incluso a balbucear el paciente, le dicen al paciente que ha estado en paro, que le han tenido que hacer una desfibrilación, pues hasta ahí. Hasta que llegue la ambulancia y ellos se hagan cargo de la escena. O hasta que el agotamiento me impida continuar. Una RCP no va a ser de calidad si es que estoy muy cansado. Entonces, prefiero evitar lastimarme muchas veces, porque hay casos en los cuales tú haces RCP no solo un ciclo, haces muchos ciclos. Importante, ¿va? Una vez que mi paciente salga del paro, lo tengo que poner en posición lateral de seguridad. ¿Por qué? Porque probablemente por toda la afectación, esta falta de oxígeno, cuando el paciente salga del paro va a estar confundido, puede estar con náuseas, dolor de cabeza, entonces puede vomitar. Y si vomita, yo prefiero que vomite estando de costado, estando echado de costado, a que se vomite estando echado normal y se broncoaspire, que el vómito entre la vía respiratoria. Entonces,
es una posición. Aparte que mantienes una buena vía aérea permeable así. Obviamente, si el paciente tiene trauma de columna y todo, tú ya lo vas a evacuar, vas a evaluar todas las otras cosas que haya. Pero si el paciente no tiene nada de eso, una posición lateral de seguridad va a ayudar muchísimo. Con respecto al tema de RCP, con respecto al tema de maniobra de Heimlich, es lo que les puedo mostrar de una forma teórica a lo mejor para ustedes, para que entiendan por qué es cada cosa. El resto de las cosas las vamos a aplicar en la parte práctica, ¿ok? De cómo hacer las compresiones, cómo hacer las ventilaciones, qué tipos de dispositivos tenemos para manejar la vía aérea, todo eso lo vamos a hacer en la parte práctica, ¿ok? Dudas, preguntas que tengan hasta ahora, chicos, lo pueden hacer tanto en el chat o pueden prender su micrófono. Lo que estamos hablando ahorita es en base a las guías 2020-2025, entonces todavía están vigentes. Listo, creo que no hay preguntas. Nos vamos a dar un pequeño receso. A ver, dime, Patrick. Vamos a Patrick. Sí, buenas noches, César. Una pregunta. Después de haber hecho los 5 ciclos y tengo que cambiar con otra persona, ¿cuánto tiempo como máximo tiene que pasar en ese cambio? Igual, lo mismo, máximo 10 segundos. Y a la par que estás cambiando, tú estás viendo si hay datos de vida en el paciente. Puedes estar tomando pulso, ver si hay respiración en ese lapso de tiempo. ¿Cómo sé que estoy haciendo 5 centímetros y no pasarme? Muy bien. Eso se hace netamente con la práctica. Es ahí donde tú vas con los muñecos que tienen retroalimentación, ver que estás muy profundo, ver que estás muy superficial. Entonces, es con la práctica. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, que tú practiques con un muñeco que con una persona que les voy a mostrar una foto de un paciente que tocó, que pesa 180 kilos. Entonces, ahí, por más de que tú hayas practicado muñecos, es aplicar muchísima más fuerza para tratar de llegar a los 5 centímetros. En nuestro medio es casi al ojo, ¿ok? En otros países hay sensores que pones en el pecho y cuando tú comprimes te mide la profundidad. Pero aquí es a la práctica, ¿ok? Entonces en la práctica vamos a hacer eso, Andrés. Muy bien, vamos a tener un pequeño receso, ¿ok? Nos vamos a ver a las 9:25, ¿les parece? Y vamos a ver el tema que nos toca, que es mordeduras, picaduras, todo este tema, que es importante que conozcamos. Y con eso acabamos el día de hoy, entonces, 5 minutos, hasta 25, perdón, de receso, y luego vamos a empezar el último tema, que no es muy largo. Nos vemos en un ratito. Igual, de todas formas, estamos sacando capturas al tema de la asistencia. El libro de la bibliografía se llama BLS, Basic Life Support. Ok, pueden utilizar el de EXI, pueden utilizar el de la AJA, pero está ya subido uno en el portal. Debe ser el de la AJA que está subido, ok. Entonces, de todas formas, si no, lo vuelvo a subir a Classroom, no hay ningún problema. Con respecto a las mordeduras y picaduras, tema muy importante en cuestión, vamos a hablar de que la mordedura, ok, puede ser humana o puede ser animal. Y suelen ser causadas por una mordedura intencional, ¿ok? O por defensa o agresión. Y se pueden dar por una situación en la cual la persona entra en contacto con los dientes de esta otra persona o de un animal. Generalmente, estas se pueden catalogar en simples y complejas o superficiales y profundas. Como podemos ver acá, esta es una superficial que no afecta en gran medida, capaz no tiene mucho sangrado, no tiene un riesgo extremo de infección, versus estas de acá. Veamos acá, genera desgarros en la piel, el riesgo de infección es muy alto. Hablando de una mordedura animal o una mordedura por una persona, se ha visto que la mordedura humana genera mayor infección que la de los animales por la gran cantidad de microbiota y bacterias que tenemos ahí en la boquita. Entonces, importante. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en esta mordedura humana o animal? Lo ideal es hacer igual el manejo como cualquier herida, según cuál sea la extensión. Pero aquí un punto muy importante. Vamos a hablar del tema de los canes, de los perros. ¿Ok? En el tema de los perros, nosotros nos enfocamos en que tenemos que primero hacer un lavado exhaustivo con agua y jabón. Exhaustivo, ¿ok? De esta herida. Por lo menos durante 10 minutos. Importante esto. ¿Por qué? Especialmente si hablamos de zonas rurales, zonas un poco alejadas de la ciudad, donde hay perros callejeros,